Que la paz y la bendición de Dios estén en tu vida. Hoy te invito a reflexionar el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. Jesús, instruyendo a sus discípulos, les dijo: No sean como los letrados, que les gusta pasear con largas túnicas y que los saluden por la calle. Los primeros asientos en las sinagogas y los mejores puestos en los banquetes. Con pretexto de largas oraciones, devoran la herencia de las viudas. Recibirán una sentencia más severa. Luego, sentado Jesús frente al cepillo del templo, observaba cómo la gente echaba monedas en la alcancía. Los ricos echaban mucho, pero de repente llegó una viuda pobre y echó solo 2 cuartos. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: Les aseguro que esa viuda pobre ha echado más que todos los demás, pues todos han echado de lo que les sobra. En cambio, esta, en su indigencia, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero, ¿qué nos dice Jesús de este texto para nuestra vida, para nuestra realidad como iglesia, como creyentes? Y el texto nos habla que Jesús está enseñando a sus discípulos y les dice que deben evitar, alejarse del comportamiento de los letrados, de los expertos en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes, ancianos, letrados, expertos, conocedores de la ley. Y Jesús les dice que los eviten por su mal comportamiento. El primero es que se visten con largas túnicas, una vestimenta que los hacía reconocer como maestros, influyentes de la religión en el pueblo. El segundo comportamiento es que siempre se ubican en las primeras filas en las sinagogas, en el lugar de enseñanza de la fe. Allí siempre estaban de primeras. Y también era muy común que ubicaran los primeros puestos en los banquetes. Pues los ubicaban allí porque la gente se sentía honrada al tener un sacerdote, un maestro de la ley en su casa. Era todo un honor y por eso se le daban los primeros lugares. Y lo peor que critica Jesús es que este tipo de personas le quitaban la herencia con la que quedaba una mujer viuda. Tal vez hoy que existan mujeres viudas es algo un poco más común, pero en la época de Jesús recordemos que era una época eminentemente patriarcal, machista. La mujer no valía nada. Así que si quedaba con algo de dinero, pero no tenía un hombre, un respaldo, quedaba a la deriva, indefensa. Además, porque esto se consideraba como un pecado de parte de Dios, que una mujer quedara sin un hombre. Y esta situación era aprovechada por estos maestros de la ley para ofrecerle oraciones como garantía de cierta estabilidad y seguridad en medio de la sociedad, pero a cambio de dinero. Le quitaban el poquito de dinero por las supuestas oraciones que ellos ofrecían a Dios. Una segunda parte de este texto es la escena que sucede en el templo. Jesús está allí y observa cómo la gente echa monedas en la ofrenda. Los ricos pues echan mucho. Opuesto a esto está una mujer viuda también, pero esta es una mujer viuda y es pobre y solo echa 2 cuartos, que según el texto bíblico es algo muy poco. Pero Jesús aprovecha esta situación viendo a la mujer viuda pobre
Y le dice a sus discípulos que esta mujer ha dado mucho más que todos los ricos que han pasado, porque en realidad los ricos han dado de lo que les sobraba, comparado con lo que pueden llegar a tener. Por el contrario, la viuda ha dado mucho, porque ha echado allí tal vez el único dinero que tenía, lo único que tenía para sobrevivir. Y este texto tiene una directa relación con el primer libro de los Reyes, capítulo 17, 10, 16. Allí también nos habla de una viuda pobre que solo tenía un poco de harina, y llega el profeta Elías y le pide de tomar, pero también le pide de comer. Y la viuda dice que solo tiene un poquito de harina con la que va a preparar un pan para ella y sus hijos, y luego morirán. Pero Elías le dice que mejor le dé a él el pan, que Dios proveerá lo demás. Y al final del texto nos habla que todos comieron, quedaron satisfechos y nadie murió. Dios le dio a esta viuda lo necesario para vivir. La bendijo abundantemente. Pero, ¿qué reflexión y qué enseñanza nos deja estos textos para nuestra vida como discípulos en el hoy de nuestra fe, en el hoy como creyentes? Lo primero es que Jesús quiere dejarle en claro a sus discípulos, a los seguidores, los apóstoles, los primeros cristianos y los cristianos de todos los tiempos, que es necesario evitar ese tipo de comportamientos de quienes enseñan la religión. Hoy podemos decir que son los obispos y los sacerdotes, y pocos laicos que se dedican también a enseñar directamente la fe. Pero lamentablemente debemos decir que los discípulos de hoy están muy lejos de esta enseñanza de Jesús. Nos hemos alejado totalmente de lo que Jesús quiere para sus discípulos. Se han asumido comportamientos que en verdad cuestionan el seguimiento del Evangelio. Vemos vestidos largos, elegantes, que generan todo tipo de influencia y reconocimiento. No más en los pueblos, en los barrios de las ciudades, cuando llega un obispo o un sacerdote, cuánto reconocimiento y admiración reciben. Y déjenme decirles que la gran mayoría no lo reciben por su sencillez y amabilidad. Por el contrario, les encanta que los veneren, que los admiren en su estatus de poder. Así también son los políticos, hacen lo mismo. Aparentan ser gente muy cercana al pueblo, van y saludan, se abrazan, les dan la mano a las personas, pero solo lo hacen por interés cuando lo necesitan. No lo hacen verdaderamente de corazón. Y esto es lamentable para un discípulo de Jesús, para un sacerdote, para un obispo. Y ni se diga de buscar los primeros puestos en los templos y en las comidas. Es algo muy común hoy en día en la gran mayoría de seguidores de Jesús, el ubicarse en lugares exclusivos de reconocimiento, de admiración, de importancia. Es una práctica muy común en nuestras sociedades, pero cuando un sacerdote o un obispo la recibe, se aleja totalmente del evangelio, y muchos no hacen ningún tipo de acciones para evitar este excesivo reconocimiento. Por el contrario, se sienten muy conformes y satisfechos con los desfiles y banquetes donde constantemente son invitados. Y en cuanto al interés por el dinero, es una vergüenza cuando muchas veces un sacerdote le dedica tiempo a una persona
rica o una persona que tiene influencia, estatus social, mientras que a un pobre lo piensan muy bien y analizan la situación, si lo atienden o no, o surgen excusas como no tengo tiempo, mejor venga otro día. Pero si fuese un rico, un adinerado, una persona que tiene influencia, sí le sacan tiempo. Es una práctica muy común en la iglesia. Yo tuve la oportunidad de constatar este tipo de comportamiento que es muy lamentable y muy vergonzoso para alguien que dice enseñar la fe. Por el contrario, la enseñanza de Jesús para un discípulo es la actitud humilde, alejada de todo este tipo de reconocimientos mundanos, a través de la sencillez en su manera de vestir, en su manera de comportarse, en evitar los excesivos reconocimientos, dejando totalmente de lado este estatus social que ha enmarcado el comportamiento de los clérigos durante siglos. Un discípulo de Jesús es el que pone su vida al servicio de la gente, de los pobres de manera significativa, de los elegidos de Dios, de los anahuín, por los que Dios tiene predilección. Eso debería ser muy común en el hoy de un discípulo, renunciando a todo este tipo de bienestar y comodidad. Muchas personas dicen a menudo que un sacerdote renuncia a todo. Pues eso no es tan cierto, porque la vida de un sacerdote es muy cómoda. Se tiene la comida segura, la vivienda segura, un trabajo seguro. Nadie tiene un trabajo hasta los 80, 90 años. La mayoría los pensionan a los 60, 65 años. En cambio, un sacerdote no. Por el contrario, un laico tiene que trabajar y mantener su vida laboral para conseguir el sustento diario, y si pierde su trabajo, le es muy difícil mantener su hogar y su familia, porque no hay dinero para la comida, para el vestido, para sostenerse, para las necesidades muy básicas. Esta fue la reflexión que yo hice antes de tomar la decisión de no ser sacerdote, porque como dice San Pablo, que él no es una carga para nadie. San Pablo se proveía lo necesario para vivir con su propio trabajo, y la misión de enseñanza del Evangelio era muy separada de su vida laboral. Y la liturgia de hoy nos coloca a una viuda, como lo decía al inicio, la viuda pobre del Evangelio que está echando unas pocas monedas en la ofrenda, y la viuda pobre del libro de los Reyes que solo tiene un puñado de harina para hacerse un pan. Las dos dan lo único que tenían para vivir, lo poco, lo más sencillo que tienen en su vida. No tenían quien las protegiera, no tenían quien cuidara de ellas, y aún así lo dan todo por el bienestar de los demás. Esto nos invita a ti y a mí a dar lo que tenemos, pero no a dar miserias, dar sin buscar beneficios o halagos o reconocimientos, porque nada de esto vale ante Dios, que debería ser nuestra principal preocupación, o la principal preocupación de un seguidor de Jesús. No buscar el beneplácito, el aplauso de las personas, sino el agrado de Dios. Como compromiso, el Evangelio nos invita a ti y a mí a despojarnos de todo este tipo de comportamientos mundanos para agradar primero a Dios antes que a los hombres. Amén. Te invito a suscribirte a este canal
de YouTube y a compartir esta reflexión con muchas más personas.